Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a ver cómo poder elegir nuestra navaja multipropósito. Vamos con la intro. Bueno, y en este punto esto va a ser muy parecido a lo que yo hice con los cuchillos, que sería como en busca de mi navaja preferida o perfecta. Que como ya sabrán y he dicho muchas veces, eso no existe, es una quimera, obviamente. Y bueno, ya preparé, obviamente, algunos de los detalles que yo creo a considerar, como por ejemplo son la longitud de hoja, estilo de hoja, ergonomía, tipo de acero, mantenimiento, armazón, solidez y funcionamiento, que creo yo que serían como los estándares que debemos perseguir en una navaja ideal. También debo decir que las personas en general que adquieren navajas no adquieren una sola. Es muy difícil encontrar una persona que solamente compre una navaja, que puede ser por razones económicas o porque simplemente no le gustan y quiere una solamente por seguridad o alguna otra razón, o por trabajo, por algo laboral y nada más. Así que a pedido de un suscriptor voy a hacer este video analizando, digamos, los tipos de navajas que yo tengo en la mesa como ejemplo, como siempre les digo, para ustedes. Que no necesariamente ustedes deben tener estas navajas, por supuesto que no. Sin embargo, voy a hacer un ejercicio para que ustedes medianamente lo puedan entender y también hacer en sus casas si es que tienen más navajas y escoger a su preferida, o si necesitan comprar una, también puedan evaluar estos tipos digamos, de características que debiésemos perseguir en nuestra navaja. ¿Ok? Así que bueno, partimos. Les voy a dejar claro que acá todas las navajas que hay son originales, de marca china, de marca, bueno, en realidad son todas chinas, bueno, en realidad casi todas se fabrican en China, a excepción de la Ontario Rat 1 versión Amazon, que es obviamente fabricada en Taiwán. Ya, supuestamente, porque esta es en D2. Y tenemos por acá también la versión que vende AliExpress, que supuestamente está fabricada en AUS 8. Pero debo decir que el acero de esta navaja no es un acero duro, es un acero blando. Dice AUS 8 y en teoría el AUS 8 también sería equivalente al 420, que ya saben que es el acero como más básico que hay en la cuchillería inoxidable, de ahí partimos con ese. Hay otro que es el 410, que es inferior todavía, pero muy pocas compañías lo usan, salvo las compañías chinas, digamos, que fabrican cuchillos de muy mala calidad, como este, por ejemplo, que ya lo hemos visto y que se doblan solo mirarlo. Pero bueno, pero en general todos trabajan en 420 como forma básica. Creo yo que esta falsificación, porque esta es una falsificación de la Zero Tolerance, que creo que la original obviamente es una excelente navaja, la he visto trabajando y sé que es muy buena, ergonómica y todo, podría estar incluso tal vez en el primer lugar acá, pero no la voy a poner porque esta navaja está muy mal fabricada. En realidad no sé si está la revisión de esta, pero les voy a mostrar que el microfilo está doblado, ahí lo ven, ahí lo pueden ver. Por lo tanto, es una mala falsificación y desde ya les advierto que no la compren en AliExpress. Esta es una falsificación que está hecha lo más probable en un acero 410. Por lo tanto, no les va a durar mucho el filo si le dan un uso, digamos, excesivo tal vez, o no lo sé. Bueno, el uso que ustedes quieran en trabajo. Sin embargo, esta versión de esta navaja en AUS 8 supuestamente aguanta mucho mejor, digamos, lo que es el trabajo. Tampoco esperen que sea una maravilla, pero bueno, en este punto creo yo que también la voy a dejar fuera porque supongo que esta es una falsificación, no creo que sea una original, la que vende AliExpress, obviamente, así que la dejo afuera también, porque obviamente ustedes ya las conocen, los que han estado en el canal, así que les tengo que dejar obviamente solamente artículos originales. No puedo estar haciendo un video con esas, digamos, navajas que no sabemos, por supuesto, el rendimiento exacto que van a tener en el día a día, ¿cierto? Además que hablamos de navajas que cuestan, por ejemplo, a ver,
Lo que son las navajas Citidian, por ejemplo, rondan entre 20 y 30 dólares, o sea, no son tan caras. Lo que es, por ejemplo, Sanremo, Land, también las Land rondan los 22 dólares, 20 dólares, son navajas de muy buena calidad y económica. Incluso Effengrow también tiene navajas de 15 dólares. Entonces, ¿para qué vamos a estar gastando en una navaja, digamos, que es una copia, que es un clon o que es derechamente una falsificación, si tenemos alternativas económicas? Creo que en este grupo, si no me equivoco, aparte de, bueno, vamos a sacar un poquito a lo Ontario, esta versión, digamos, la Land 801 de Sanremo, que ya saben que Sanremo fabrica a las Land. Esta sería como la más cara, que cuesta alrededor de 25 a 27 dólares, pero es un acero de 2, como ya saben, una navaja muy buena, que viene de una compañía excelentemente buena, como es que es China, y además porque trae rodamientos de cerámico. Por ahí está la revisión de esta navaja, lo pueden ver. Así que esa es una de las razones por la que es un poco más cara. Por otra parte, como ya les dije, tenemos a Effengrow, que acá hay otra más de Effengrow, que la vamos a ver enseguida. Y bueno, las navajas que acá en este grupo son las más caras, por decirlo así. Tenemos la Ruike, que también es del conglomerado de Sanremo, ojo. Y esta obviamente es una navaja que cuesta alrededor de 70 dólares, podríamos decir 70, 80 dólares, depende de donde la compren, que al día de hoy está bastante escasa. Quiero decir, está fabricada en 14C28N. Ok, la vamos a dejar acá arriba. Y la otra, como ya sabrán, es la Ontario Rat 1, que vende obviamente Amazon, fabricada en D2, con la tornillería en negro, como debe ser, porque la original es así. Y también debo decir que esta sí se puede sacar desde acá el clip y poner abajo en cualquier parte, porque trae el hilo para eso, digamos, para poder cambiarlo, cosa que obviamente la falsificación de AliExpress no lo trae. Es decir, tu clip viene en esta posición y si lo tratas de cambiar acá abajo, a cualquiera de los dos lados, e incluso en el lado inverso, en la parte superior, tampoco lo vas a poder hacer porque no trae el hilo interior de los orificios para el tornillo, ¿ok? Bueno, una vez dicho eso, dicho esto, digamos, para que quede claro, vamos a comenzar con estas navajas solamente, ya como ejemplo. Y por supuesto que aquí vamos a comenzar a evaluar. Bueno, lo primero que yo creo que hay que evaluar en una navaja para todo servicio polivalente, que tengamos solamente una navaja en nuestro haber, digamos, cosa que es bastante difícil, pero puede ser que alguien solamente pueda tener una sola. Vamos a hacer el ejemplo, ya que me lo pidieron, ojo. Lo que yo evaluaría primero es la longitud de hoja. Acá, en este punto, creo yo que el máximo, obviamente, no puede ser más allá de 9 centímetros. Tenemos acá, en este caso, una navaja, que es esta, la Effengrow EF 916, perdón, que voy y vuelvo con una regla. Y esta navaja es prácticamente un cuchillo. Si lo pueden ver acá, esta navaja tiene 10 centímetros de largo. Ya la hoja, imagínense, y esto es donde termina el recazo incluso. Si me voy más abajo sería más incluso. Esta navaja es excelente como una navaja de defensa, una navaja incluso para ir al, perdón, ahí sí, una navaja para ir al monte, una navaja para multipropósito, sería muy buena. Pero la dejo fuera, ¿por qué? Porque no podemos irnos a los extremos. Tenemos que entender y recordar que esta es multipropósito y también la vamos a usar como uso diario, transporte y uso diario, transporte oculto y esas cosas. Y una navaja de estas medidas, que es prácticamente incluso más grande que varios cuchillos que yo tengo por ahí que tienen hojas de 9 centímetros. Esta tiene 10. Obviamente no se adapta a esa necesidad. Es demasiado, ¿ya? También debo decir que van a quedar los enlaces de compra, por si acaso, de todas estas navajas en la descripción. Si alguna no está, entren a un enlace, por favor, de cualquiera de los que yo tengo de AliExpress y búsquenla según la numeración. Esta es la 916 de Effengrow. ¿Por qué? Porque van a obtener un descuento en todas las navajas que ustedes entren, digamos, por mis links. En todas van a obtener descuento, ¿ok? Es un poquitito, no es tan grande, pero algo es algo y les va a ayudar. ¿Ok? Así que les pido que si entran a AliExpress y quieren comprarse una navaja de estas, vayan por un link mío y así obtienen un pequeño descuento. Ok, en este punto, esta hermosa navaja y muy buena, porque es una excelente navaja, créanme, para mí, para combate es la que me llevaría, obviamente, queda fuera por esa misma razón.
Ok, ahora, navajas, como ya dijimos, el filo, la hoja largo máximo para mí es 9, no hay más. Y el mínimo para mí es 8. Así que vamos a comenzar a ver si hay alguna que tenga 8 centímetros de hoja. Vamos a partir ahora con la F223, que la vamos a medir acá al lado. Y efectivamente este está dentro del parámetro, está bien. La vamos a dejar abiertita aquí para saber que la revisamos. Vamos a ir con la navaja Land. Perdón, que me cuesta abrir un poco esta. No es fácil. Esa es otra cosa que vamos a analizar también. Y esta tiene exactamente 8.1. Así que también se salva. Las demás yo sé que tienen más. Vamos a ver la Sanremo. Perdón, la navaja Land, que la vamos a tomar de acá arriba. Y esta tiene 8.5. Recuerden que esta es la Land 912. Y vamos a llegar hasta ahí porque en realidad todas las demás cumplen con lo necesario, digamos, para hacer una... Está dentro de los parámetros. 8.6 acá también, así que está dentro. Así que todas estas, digamos, estarían... Vamos a abrirlas todas para que las puedan ver. Esta es la Land 911, ya, para que la conozcan. Citivien ST110 en acero D2. Perdón que no dije que acero tenía la navaja Land, que tiene un acero Sandvik 12C27. La Land, la hermana, la Land 912 con frame lock y acero por completo, que me encanta a mí esta navaja, la sensación, también en acero 12C27 Sandvik. La Citivien ST131, una navaja excelente en acero D2, como ya pueden ver, también por acá. Otra, la Citivien ST143, una navaja prácticamente de despiece, de descarne. Ojo que no vienen con estos tetones, yo se los puse. Una navaja con estilo persa, excelente para lo que es despiece, defensa incluso, porque es una navaja muy puntiaguda, créanme. Créanme que es una excelente navaja también para lo que es defensa y despiece. Bueno, ya saben que tenemos acá la Ruike P138. Yo también le puse un tetón acá arriba. Es una navaja estilo tanto, digamos, la hoja un tanto americano, como ya saben, en acero 14C28N. Y por último, como ya saben, la Ontario Rat, versión de Amazon en acero D2, ¿ya? Así que bueno, una vez presentado ya los modelos y ya descartado los de hoja, digamos, que pensamos que obviamente están sobredimensionados para la labor de multifunción, que no deben olvidar. Ahora vamos a pasar, perdón, la longitud de hoja está listo. Vamos a pasar a la ergonomía del mango. La ergonomía del mango creo yo que es algo muy importante a tener en cuenta también. Muchos mangos, como por ejemplo este, son mangos un poco extraños, que si bien es cierto, tienen una ergonomía decente, como esta, por ejemplo, la colita es bastante finita. A mí, la verdad, me queda bien. Además que este trae un grip acá adicional en la parte superior para apoyar nuestro dedo y tiene una dactilera o choil acá también para trabajo fino. Créanme que esta navaja se siente muy bien en la mano. Sin embargo, hay otras razones por las cuales yo la descartaría, que en este momento no es así, porque en realidad se adapta bien y no la voy a descartar por el momento, ¿ya? Así que la voy a dejar porque la verdad puede parecer muy extraño el mango, que le quiero decir en realidad, pero se adapta bien a la mano en este caso y trabaja bien y por eso no la descarto ahora mismo. En general, todas estas tienen mangos decentes, a excepción tal vez de esta que es un poquito más pequeñita, ya que para una mano más pequeña podría andar mejor. A mí me queda un poquito pequeña, sin embargo la puedo tomar bien, ya que en este caso, como ya saben, la navaja Land 801. En el caso de la Ruike, es un mango obviamente ya estilo, incluso podríamos decir de lo que hace Easy, que son más anchos, sin embargo no tan gruesos, ya, y también se adapta bien. No es muy ergonómico, podríamos decir, no se adapta tan bien a la mano, pero se toma bien, así que también lo mantendríamos.
Y de ahí en adelante yo creo que es cuestión de cada uno tomar sus navajas y ver si se adapta a su mano. Yo creo que es súper importante este ejercicio, claro que sí, ya tomar la navaja y sentirla, ver el equilibrio con tu mano también. ¿Te acuerdas lo que hacíamos con el cuchillo? Con la diferencia que acá no vamos a poner la regla porque en realidad vamos a trabajar con 9 centímetros. Y bueno, en general todas se adaptan bien, algunas más mejor que otras, y eso es un ejercicio personal. Así que por lo menos para mí todas se adaptan bien. Aquí no hay ninguna que no se me adapte mal a mi mano, a excepción tal vez de esta, que es un poquito más chica que la versión obviamente de AliExpress, pero aún así se adapta bien. Así que en este punto no descalificaría ninguna porque en realidad se mantienen todas bien. Y pasaríamos a otro que podría ser el tipo de acero. Ya, en este punto debemos entender de que, como ya sabrán, en el canal tenemos diferentes escalafones o niveles de acero. Tenemos aceros básicos, que son la familia del 420, que lo hemos hablado mucho, que están incluidos el 12C27 de Sandvik, el 13R13 de la gama china, digamos, ¿cierto? El 1.4116, que son los MOVA. Y bueno, y todos estos aceros, inclusive el AUS 8, se mantienen en esa gama. Y el Sandvik, digamos, obviamente el 12C27 se supone que tiene un granulado más fino, como ya lo he dicho muchas veces, y lo hace muy cortador. Es algo especial que tiene la compañía Sandvik con él, supuestamente, digo entre comillas, porque lo usa también, recuerden, el Mora. Los cuchillos Mora Companion usan el 12C27. Algunos cuchillos de Sanremo también, pero eso no significa que sea el acero mejor del mundo. No, es un acero básico, muy bueno para cortar una vez que tiene filo, por supuesto. Y la resistencia a la retención de filo, la verdad, creo yo, en mi experiencia, que no es muy buena. Es lo que es, ya es lo que es el acero, digamos, es un acero gama baja, nada más. Tiene un poquito, sí, de adicional, podríamos decir, podría llegar a un 425, por decirlo de alguna manera, pero nada más que eso, ¿ya? Sin embargo, es muy cortador. Ojo, es que aquí hay que separar las aguas, retención de filo y el desempeño. Este acero se desempeña muy bien, incluso por encima, diría yo, de todos los de ese grupo de aceros. El Sandvik 12C27 es el que mejor corta, el que mejor se desempeña. Sin embargo, vuelvo a insistir, la retención de filo es igual que los demás, o sea, no esperen que sea ultra duro. Por lo tanto, en este punto yo dejaría fuera los aceros 12C27 de estas navajas Land, tanto la 912 como la navaja 911. De verdad, créanme que son navajas que me encantan, que cortan muy bien. Amo estas navajas, sobre todo esta en versión de acero completa. Se siente muy bien en la mano, créanme. Esta es una navaja exquisita, pero estamos buscando nuestra navaja ideal para todo servicio. Por lo tanto, aquí no hay enamoramiento, como siempre digo yo, y se va afuera. Nada más, no queda otra. Así que se fueron. Entonces por acá tenemos el D2 con la Citivian ST131. Tenemos D2 en la Citivian ST110. Tenemos D2 también en la Citivian 143 y ya no nos quedan Citivian. Aquí tendríamos la Effenglow 929, si no me equivoco, también D2. D2 supuestamente también en esta 223 de Effenglow, que estaría acá abajo, lo pondría. Y D2 en la Land 801. Acá arriba tenemos, como ya saben, un D2 de supuestamente americano, no lo sé, norteamericano, ¿ya? Y acá tendríamos un Sandvik 14C28N muy superior obviamente al 12C27 que acabamos de descartar, que este sí es un acero de muy buena calidad, ¿ya? En general. Así que bueno, en este punto, ahora, ¿qué debemos descartar? Ya había sacado, digamos, el frame lock, pero voy a mostrar este frame lock también que como ejemplo. La verdad, esto es a gusto personal. El frame lock me gusta mucho, pero creo que en algunos puntos esto se puede llegar a apretar demasiado, ya cuando tú también presionas con la mano y después esto se torna muy difícil, digamos, de sacar, como en este caso yo tengo que imprimir mucha fuerza para sacar el liner lock de aquí, digamos, porque si tú aprietas tu mano, creo que esto puede llegar a imprimir más fuerza de la necesaria y a veces puede costar más abrirla. No en todas las navajas sucede, pero puede suceder.
Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a evaluar las navajas que hay. Por ejemplo, esta, a pesar de que no tiene frame lock, tiene liner lock, así que si tú tomas esta navaja de esta manera, no vas a presionar tu liner lock porque tu dedo está siendo frenado por el cuerpo, por las escamas, digamos, de la misma navaja. Así que no vas a tocar el liner lock ni lo vas a presionar más de lo debido. Sin embargo, esta navaja en particular, si ustedes pueden ver, yo de hecho tuve que desbastar un poco acá. No sé si se alcanzará a ver, espero que sí. Tuve que desbastar, que se nota ahí que está un poco feo. Es porque venía este liner lock demasiado duro, tenía demasiado material. Como pueden ver, hicieron el desbaste para que esto quede más blando y se mueva muy arriba. Esto debe haber sido más abajo, como por ejemplo si lo hace. Déjenme mostrarles como ejemplo también la Land. Ahí tienen un ejemplo. A ver, déjenme ver otra, perdón, que esta no tiene. Déjenme ver una que sí tenga. Acá está. Miren, esta LAN, por ejemplo, está mucho más abajo. ¿Ven? Está, bueno, de hecho está por fuera, pero está mucho más abajo. Entonces eso permite de que esta sea muy dócil, digamos, de sacarla. ¿Ven? Entonces está mucho mejor hecho esto. Y esta está muy arriba. Al estar muy arriba, aquí necesitas mucha presión. Yo esto es una navaja que considero que debes tener bastante fuerza y buenos dedos, digamos, para imprimir presión. Aquí en este punto esta se va afuera inmediatamente porque no es una navaja que podamos usar rápidamente en las situaciones que podamos vivir en el día a día, ya sea en defensa, lo que sea. Si necesitamos guardar la hoja, necesitamos hacerlo rápido. Otra navaja que podría entrar en lo que es armazón y funcionamiento, a pesar de que esto era armazón y funcionamiento, podría ser, es la Land 801. Esta navaja es muy particular, como pueden ver. Tiene los tetones, perdón, los flippers muy chiquititos, digamos, muy devastados. Tienen obviamente dactilera aquí, como pueden ver. Y son muy especiales porque en realidad tú puedes hacer esto desde arriba, con un pequeño movimiento de muñeca, o sencillamente desde acá arriba. Sin embargo, cuesta al principio hacer esto porque no es solamente deslizar. Esto hay que hacerlo como hacia atrás. Entonces no es fácil tampoco la primera vez que tienes esta navaja en la mano usarla. Creo yo que tiene un poco más de complejidad que las otras en el uso, por lo tanto también la dejaría fuera, a menos que tú fuese un experto ya con ella y pudiese usarla perfectamente, la dejaría como mi número uno, pero en este caso no, porque yo asumo que muchos de ustedes no tienen experiencia abriendo una navaja de esta forma, ni siquiera yo, digamos que la tengo, puedo hacerlo tan bien como otros que sí lo hacen. Pero creo que es un contra, claro que sí, y por esa razón lo voy a dejar afuera también. En este punto ya pasamos del armazón, digamos, y en general que tenemos acá son todos los armazones ya muy parecidos, que es esqueletizado en algunos casos, y el funcionamiento es la siguiente etapa a la cual vamos a pasar. Y aquí en este punto también creo yo que la que quedaría fuera sería esta, que tiene un Axis Lock. Y como ya sabrán algunos, el Axis Lock es un muy buen bloqueo. A mí, de hecho, me encanta este bloqueo, más que el Liner Lock, me gusta mucho más este. Este bloqueo es muy seguro, ¿ya? Pero si tampoco tienes experiencia, es probable que te pilles un dedo cerrando la navaja, porque esta tú tiras hacia atrás el Axis Lock y la navaja cae inmediatamente. Ya no es lo mismo, digamos, hacerlo con una navaja que tiene liner lock. El proceso es este: yo corro el liner lock, pongo mi dedo arriba y este ya está topando aquí el flipper con mi dedo, me está avisando que debo sacar mi dedo y obviamente yo cierro, ¿ya? En este caso no, en este caso si la navaja está abierta y yo presiono hacia atrás, esto cae así de rápido. Entonces si no tengo ningún aviso para sacar mis dedos, si a mí se me queda un dedo aquí, lo más probable es que me lo pille y me lo pueda cortar. También tiene digamos, un poco más de expertise, necesita estar como esta, que en el caso de esta es para abrirla y esto sería como para cerrarla. Creo yo las dejaría fuera por esa razón, nada más que por eso. Tal vez sea discriminatorio, no lo sé, que le parezca mal, pero bueno. Yo tengo que evaluar una navaja para todo tipo de público, con digamos, experiencia o no. Así que en ese sentido tengo que irme a lo más sencillo, a lo más básico, ¿ya?
Así que bueno, en este punto ya estamos evaluando también lo que es funcionamiento, como ya dije, y todas funcionan de la misma forma, son muy rápidas. Y ahora vamos a ver lo que es el estilo de hoja, ¿les parece? En el estilo de hoja, creo yo que a excepción de la hoja, esta hoja que está un poco reformada, era un poco más puntuda, podría ser una hoja multipropósito, sí, perfectamente. La City bien, por supuesto que sí, es punta de lanza, una hoja multipropósito, campamento, todo lo que queramos. Creo yo que aquí hay alguna diferencia, porque esta hoja, a pesar de que es bastante gruesa, tiene bastante grosor esta navaja, déjenme ver, para que no nos compliquemos. Como navaja de campamento tal vez no nos serviría mucho. Si trabajamos en madera, por ejemplo, va a ser su trabajo, pero no creo que sea la hoja o el estilo de hoja indicado. Esta tiene exactamente 3.6 milímetros, que es bastante decente, 3.6 milímetros. Y como navaja defensiva, uso diario, EDC, digamos, transporte oculto, incluso para despecer animales y para caza andaría perfecto, pero para lo que es trabajo en madera, yo creo que ya ahí este filo, digamos, puede sufrir bastante. Así que por esa razón también la descartaría. ¿Ya? Necesitamos un filo más confiable, más polivalente, eso es lo que estamos buscando. Y en este punto de la polivalencia también creo yo que deberíamos dejar afuera la F223 porque es una navaja muy edecera y que tiene tan solo 3 milímetros de espesor, y además, como pueden ver, se ve muy fina. El ancho de máximo solamente lo tiene acá donde está el logo, y por lo tanto es una navaja que no está hecha ni preparada para todo tipo de trabajo, ¿cierto? Es una navaja muy EDC, de uso diario, y bueno, también evidentemente por esa razón queda fuera de la selección. Ahora, en este punto nos quedan 3 navajas solamente, y aquí, bueno, ya la cosa se pone más complicada. ¿Por qué? Porque tenemos que ahora evaluar la solidez y el mantenimiento, que son dos opciones bastante personales, creo yo. Lo que es mantenimiento va a depender mucho de nuestras capacidades, de nuestra expertise, digamos, de nuestro conocimiento, para poder desarmar una navaja de estas, lubricarla bien, limpiarla bien, por supuesto, reafilarla si es que es necesario, esas cosas. Esos parámetros, digamos, son bastante personales de nuestras capacidades de cada uno. Por lo tanto, es algo que yo no puedo evaluar aquí, obviamente, pero sí puedo decirles que para mantenimiento, si bien es cierto, esta navaja, por ejemplo, la Ontario no trae rodamientos, trae arandelas o bolillas, ya, y que son en este caso de bronce. El mantenimiento va a ser menos recurrente tal vez, porque va a entrar menos mugre o suciedad en su interior, digamos, porque al ser un sistema plano, digamos, siempre va a estar tirando hacia afuera, digamos, la suciedad, ¿cierto? Porque la fricción va a ser absolutamente plana. Caso contrario con las que tienen que ver con, por ejemplo, con rodamientos de bola, como lo son la Citivil en este caso, e inclusive la Ruike, estas tienen rodamientos obviamente y bolitas que entre cada una de ellas hay un espacio, ¿cierto? Hay un espacio, no es un disco, sino que hay un espacio, y en ese espacio, digamos, obviamente se va a meter suciedad, ¿ya? Eso va a ser así, sí o sí, no hay otra. Denme un segundito, no sé si será necesario que les muestre un ejemplo, pero lo voy a hacer. Ok, déjenme. Me parece que en un video ya les mostré esto, pero quiero que vean, perdón, en profundidad la diferencia. Por ejemplo, esta, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, una de teflón, ya que es plana, obviamente, y esto va, no es fácil, digamos, que se meta suciedad dentro, porque como es plano, digamos, siempre va a estar tirando hacia afuera la mugre, la basura, ¿cierto? En cambio, estas que son con rodamientos, bolitas, ¿cierto? Siempre se nos va a poder meter suciedad entre medio, arena sobre todo, hay que tener mucho cuidado con la arena, y sobre todo este tipo que les voy a mostrar ahora mismo, que es que tiene un canastillo metálico en este punto, que bueno, es de bronce obviamente. Estas también, digamos, son muy fáciles de que se meta suciedad adentro,
y como pueden ver, esto va a comenzar después a rayar en la misma navaja, digamos, la hoja, si no la quitas, y el problema es que se puede romper una bolita de esas y ahí ya ese sería un fallo ya catastrófico que necesitamos reemplazarlo, no hay otra. Por esa razón, yo creo que aquí en este punto yo le doy la... el- diría yo que el ganador es este sistema. Ni siquiera con teflón, sino que con bronce o latón, como le llamen ustedes, perdón. Sería con este sistema, y en este sentido sería la ganadora, la RAT 1 original de Amazon. Esta sería la que yo elegiría como multipropósito. Sin embargo, hay una opción muy personal aquí, porque la verdad va a depender también, como ya dije, la expertise de nosotros para poder limpiar una navaja o no. Porque si tú tienes conocimientos para limpiar una navaja, perfectamente la ganadora podría ser la Ruike P138, por supuesto que sí, porque es una navaja que nos aporta un poco más que las demás, como por ejemplo un bloqueo acá mismo, ya que podemos nosotros bloquear la hoja, hacemos hacia adelante y el liner queda bloqueado, digamos, y esto no se va a cerrar, ya. Entonces tiene también un acero, como ya saben, 14C28N, que a mí por lo menos me gusta más que el de 2, el 14C28N, porque tiene buena retención de filo, puede llegar a durezas de 62 HRC, es un Sambic, es muy bueno para cortar. Por lo tanto, aquí en la opción mía personal, si ustedes me preguntan a mí, yo escogería la Ruike, pero es porque yo sé hacerle mantenimiento. Si ustedes no saben hacer mantenimiento, no tienen conocimientos para hacer mantenimiento, entonces tomen la Ontario, ¿ya? Porque la Ontario podríamos decir entre comillas que es libre mantenimiento. Podríamos decir entre comillas, ojo, ¿ya? Y en este caso y en este punto, la Citivian ST131 queda en tercer lugar. Obviamente que sí, porque también necesitas saber algo de mantenimiento para ella. Sin embargo, aquí realmente esta navaja es exquisita. En lo que es funcionamiento, apertura y la asistencia, digamos, perdón, el flipper, me gusta mucho más esta. Esta es la que funciona mejor. Mejor que incluso que la Ruike. La Ruike es muy buena, pero se siente más pesada. Si tu área, digamos, en la que tú te vas a desempeñar va a ser más en la ciudad, obviamente en este caso la preferida sería la Citivian ST131 entre estas tres navajas que quedan como finalistas. ¿Por qué? Por su tamaño, obviamente. Porte oculto, ¿ya? Así que aquí podríamos declarar que es un empate entre las tres, pero dependiendo dónde tú te vas a mover. Estas tres navajas para mí son número uno. No hay aquí un 1, 2, 3, 4. No lo hay. Porque si yo tengo que decidirme en una navaja que voy a usar mayoritariamente en el trabajo, en la ciudad, yo me llevo esta sin duda alguna. Porque como ven acá, van a ver, es mucho más fina y pequeña que la Ruike, obviamente. Y con la RAT podría ir a un empate, por supuesto que sí, pero la RAT sigue siendo una navaja más larga, más grande en ese sentido. Acá la pueden ver, ya un poco más grande. Y el porte oculto se diferencia mucho y se dificulta en la RAT porque es muy bajo. O sea, no es profundo, queda muy encima. Esta navaja, toda esta parte se va a ver toda desde afuera de tu bolsillo. Por lo tanto, esta es una navaja enfocada al campo, enfocada al monte, por decirlo así, ¿ya? Esta es una navaja enfocada más en defensa, que te da lo mismo que se vea. Y esta es una navaja enfocada más en el EDC, en el uso diario, en el día a día, que tienes que llevarlo por la ciudad, qué sé yo, y no quieres que se vea. Así que tienes tres alternativas muy buenas acá. Para mí estas son las ganadoras, sin duda alguna. Si tuviese que incluso buscar una alternativa mejor, tal vez para uso diario, tal vez podría haber tomado incluso la Land 801, podría haber sido una alternativa si te gustan las navajas más pequeñas, por supuesto que sí, esta es una muy buena navaja. Y el porte oculto, miren cómo va, si es muy importante para ti el porte oculto, entonces ve por esta navaja. Vamos a dejarla como un plus aquí. Y así, digamos, yo llegué a mi conclusión de que estas son mis tres opciones ideales. No pude dar un solo ganador porque en realidad también va a depender mucho en qué área te muevas más. Aquí es diferente a los cuchillos, es muy diferente. De hecho, hay cosas que no pude analizar y no se pueden analizar acá mismo.
El vaciado y el tipo de filo, porque en general son todas planas, vaciado plano, así que digamos, no analizamos ese punto, el vaciado. Así que bueno, estas son las navajas ganadoras, estas tres. Si imperativamente tú necesitas moverte en la ciudad y necesitas llevar una navaja oculta, obviamente te voy a recomendar la Land 801. Esta sería una opción muy a considerar si es que la ST-131, digamos, se te queda grande. Si aún así se te queda grande esta navaja, entonces opta por la 801 de Land. Tienes que aprender a usarla así, en el funcionamiento, pero es muy linda esta pico del oro. Te va a encantar esta navaja, créeme. Y esta también. Yo creo que estas son al día de hoy mis navajas preferidas de AliExpress. Ojo. Y estas por fuera, esta es de tienda obviamente y esta es de Amazon, pero de AliExpress, si tú me dices cuáles son mis navajas preferidas, son estas dos, la CityVine ST-131 y la Land 801. También podría considerar la Land el 912, que es esta, con frame lock. También es muy buena elección también, pero debes saber de que si la usas bastante en el trabajo, vas a tener que refilarla más seguido que cualquiera de estas otras. ¿Ok? Porque el acero es más blandito. Y eso, llegamos al final. Espero les haya gustado. El bonus track fue obviamente, el bonus sería la 801. Si es que te mueves más en ciudad, ojo, monte. Si te mueves más en monte, vives en el campo, obviamente yo tomaría la Ontario Rat. O si vives en la playa, ojo también, porque no se te va a meter arena aquí adentro y te va a romper los valeros o los rodamientos. Así que ojo, los que viven en playa, los que viven... Este es un semi-inoxidable, está bien. Bueno, si vives en playa por último, bueno, cómprate entonces la versión china de este Naus en 420, digamos, y no se te va a oxidar nunca. Esa está la otra alternativa. Pero de lo contrario, si quieres una navaja de calidad que retenga bien el filo, que no te importe que si, bueno, tienes que lubricarla obviamente, bueno, entonces ándate con la Rat original. Y como ya dije, para ciudad, obviamente esta, y para defensa, esta va a andar mucho mejor, es más equilibrada obviamente que esa. Si tú no piensas en defensa, solamente en transporte y uso diario para ir a trabajar y esas cosas, entonces cómprate esta. También tienes una muy buena ahí, la 801, la de CityVine 131 y la Rui, que sería como también para defensa, pero una navaja que no te importe que te la vean, porque esta navaja es bastante gruesa y pesa un poco más, pero es excelente, muy buena. Yo lo usé durante unos 5 años más o menos todos los días. Así que ahora me despido y los dejo invitados al siguiente video. Que se suscriban obviamente y que den su like. Hasta pronto. Bye bye.